vamos a hablar de algo realmente bastante relevante, por no decir que este es lo más relevante que alguien puede escuchar en toda su vida. O sea, el contenido más importante que cualquier persona puede escuchar en toda su vida, y eso es tremenda afirmación para hacer, porque hay muchas cosas importantes que se tienen que escuchar, pero esta, me atrevo a decir, lo que vamos a ver hoy, es el contenido más importante que cualquier persona puede escuchar en toda su vida. Si usted ya lo ha escuchado y se imagina por dónde vamos hoy, yo le voy a pedir que usted intente mantener algo que tienen los niños, que es una capacidad de asombro y de maravilla respecto de algo que tal vez ya conocen. A veces cuando nos hacemos adultos, rapidito, si ya lo vimos, nos parece viejo y anticuado. Nos dejamos de maravillar. Y voy a pedirle que ojalá hoy usted pueda estar con un espíritu, con una actitud de permitirse maravillarse y estar asombrado. Número uno, y si usted no ha escuchado esto nunca en su vida, pues es nada más y nada menos que probablemente lo más importante que va a escuchar en toda su vida. No porque yo lo diga, sino por el contenido que tiene y lo que revela. Así que oremos. Señor, te damos gracias por el tiempo de hoy. Te pedimos que abra nuestros corazones. Te pedimos que tu Espíritu Santo realice la obra maravillosa en aquellas personas en quienes corresponda. Y que para aquellas personas en quienes ya las has realizado, que bajo ninguna circunstancia esto se nos vuelva tedioso, aburrido, materia pasada, materia conocida, sino que nos revele una sensación absoluta de asombro y además nos redarguye en las áreas de nuestra vida en las cuales no estamos realmente tomando con seriedad aquello que nos quieres mostrar, que veremos el día de hoy. Así que te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 años, casi, 2 años y una semana, o un mes más o menos, estuvimos acá y tuvimos la primera enseñanza de Nexo. La primera enseñanza de Nexo fue sobre el Evangelio de Cristo. Y con esa comenzamos, con una exposición de cuál es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias de Cristo. Y hoy vamos a ir nada más y nada menos que a eso. Y por eso decía que es lo más importante que cualquier persona pueda escuchar. Porque el Evangelio de Cristo es, si queremos hablar en términos de derechos humanos, el derecho humano más relevante. Todo el mundo debería tener ese derecho a conocer el Evangelio de Cristo. Si queremos hablar en materia de conocimiento, es el conocimiento más importante que se pueda tener. Si queremos hablar en materia de vivencia, es lo más importante que puede transformar la vida de un ser humano. Así que, como novela de crimen en el que ya se sabe cómo termina, hoy les revelo, vamos a estar hablando de eso. Pero como buena novela de crimen, esperemos que podamos desempacar un poco de cómo llegamos ahí y cuáles son algunos de los elementos propios. Entonces, les recuerdo que estamos en nuestra serie de Una oscura realidad. Así le hemos nombrado, y recuerde que es parte de una serie dual que tiene 2 elementos. El primero, una oscura realidad, y el segundo, una dulce compañía, que a mí, no les voy a mentir, siempre me hace pensar en el ángel de la guarda. Pero esperemos que usted lo pueda tomar en consideración para que ojalá no lo vea esto aislado, sino que lo piense a la luz de una oscura realidad. Es una parte y luego no queda ahí. De hecho, no va a quedar ahí ni siquiera hoy mismo. Entonces, dentro de esta hemos visto, Diego nos enseñó hace 15 días, la vez pasada, acerca de la parte 1, el pecado. Y queríamos recibir claridad y conciencia de pecado. Hoy vamos a parte 2, la única salida. Y de hoy en 8, si Dios quiere, Diego estará enseñando acerca de la lucha del creyente. Pero hoy quisiera retomar un poco de eso que ya tiene un check, que es esa parte 1. Quisiera que podamos profundizar un poco en eso. ¿Por qué? Porque tal vez no todo el mundo vino la semana pasada, número 1. Entonces, si usted le muestra una realidad muy clara, se ve todavía más clara si usted acaba de pasar por oscuridad. La luz se ve más luz si usted viene de un cuarto absolutamente oscuro. Piense cuando usted está se acaba de despertar y su esposa o esposo le enciende la luz del cuarto. Y usted queda así con los ojos que como que no puede, porque la luz es demasiada para sus ojos en ese momento. Bueno, hoy queremos ver si podemos recordar un poco la oscuridad tan profunda que tenemos a nivel de nuestra realidad, de nuestra naturaleza, para que la salida sea todavía más clara. Así que hoy estaremos en este pasaje, que tengo que decirle con toda claridad.
Que nosotros no hayamos estudiado Romanos todavía en nuestras series de verso a verso no es casualidad. Yo leía a un pastor que admiro mucho y decía que a él le tomó como 20 años de ministerio llegar a la serie textual de Romanos. Decía, porque le tenía, dijo él, miedo. O sea, él dijo, es que me parece tan esencial que quería hacerlo cuando estuviera bien curtido, bien manejado, bien madurado. Y Romanos es un libro, hay quien lo ha llamado la mejor carta que jamás se escribió. Carta más importante que se escribió en la historia de la humanidad. Y comienza con varios puntos que vamos a ir repasando. Pero si quieren leamos el texto de hoy, si usted tiene su Biblia, por favor ábrala en Romanos 3, vamos a estar aquí y vamos a tal vez tocar algunos puntos del versículo 26, por si lo puede dejar ahí abierto. Entonces, dice, pero ahora hay que ver a qué viene ese pero, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Hoy tenemos 3 bloques para esta enseñanza. Bloque número 1, lo que usted ve a la izquierda, una oscura realidad. Vamos a profundizar en qué tan oscura es esta oscura realidad. Después vamos a tener un bloque 2 que se llama la única salida, que es la parte principal de nuestro contenido de hoy, en el que vamos a ver cómo salimos de ahí o cómo se sale de ahí. Y por último, una sección que me pareció importante que se llama inmarchitable, precisamente tratando de reflexionar acerca de cómo estas verdades deben ser como eso, inmarchitables, no algo que con el tiempo deje de perder o nos parezca que tiene menos valor. Así que parte número 1, si usted le gusta tomar notas, con esta comenzamos. La parte número 1, oscura realidad, la queremos basar a la luz de Romanos, y quisiera contarle un poquito acerca de qué pasó en Romanos 1 al 3 para que Pablo llegue a esta conclusión o a este punto que está tomando en este momento. De Romanos 1 al 3, Pablo escribe una carta que inicia rápidamente con un saludo, unos comentarios de índole personal. Realmente está escribiendo a gente una carta, ¿no? Entonces hay comentarios entre seres humanos, como mira, quisiera visitarlos y demás. Hay la famosa frase del justo por la fe vivirá, en el capítulo 1, y luego Pablo comienza toda una serie de, casi como que fuera un abogado, acusando a los seres humanos en diferentes categorías. E inicia con los gentiles, es decir, el pueblo no judío, y comienza a decir, es clara la existencia de Dios por medio de cosas que vemos, el divino poder, su eterno poder y su divina providencia. No me tome bien esa palabra, pero puede ser que sea esa. Su eterno poder y su divina... su naturaleza divina, gracias, su naturaleza divina. Entonces, dice, eso era evidente. Y comienza a decir, vea, cuando usted no lo toma en consideración, usted está reprimiendo una realidad que es verdadera, que usted puede además notar y que usted está queriendo reprimir. Banquillo de los acusados, número 1. Y Pablo seguro pensando que los del banquillo que se llamaban judíos estaban sacando el dedo hacia los otros diciéndoles, vean, ustedes sí, qué bárbaros, cómo van a no verlos, y es evidente. Pablo agarra su dedo y lo pasa de un lado a otro y dice, y vos, judío, que vos crees que estás mejor que los demás, a vos también te acuso. Y procede a hacerlo. Y si Pablo divide el grupo, como lo tenemos en este momento, entre el grupo A y grupo B, a final de capítulo 2, ya Pablo ha acusado a los dos grupos que existen. Y va a llegar al capítulo 3 y va a llegar a una conclusión y va a decir, no hay nadie, como decimos en este país, no hay santo quien persinarse. No hay de dónde agarrarse, no hay asidero. Ustedes, los del grupo A, claramente han incumplido lo que se esperaba de ustedes. Ustedes, los del grupo B, también lo han incumplido. Pablo dice, entonces, ¿qué? O sea, ¿qué ha pasado con lo que teníamos? La ley, teníamos una ley, los judíos, ¿y qué? ¿No sirve de nada? ¿O si sirve de algo? ¿Qué sucede con esto? Y Pablo va a entonces llegar al versículo 21 a decir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado
la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Ese pero viene justo después de que Pablo viene diciendo: no hay santo en quien persinarse. ¿Qué vamos a hacer con esta vaina? Y lo siguiente que dice es: nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Eso es versículo 20, si usted lo tiene por ahí. Lo que Pablo está diciendo es: por seguir las reglas que teníamos que seguir, nadie va a llegar a estar justificado. Justificado quiere decir ser hecho justo, o sea, ser declarado justo delante de Dios. Eso nadie va a lograrlo. Y justo básicamente delante de Dios es que Dios te vea y diga: estamos tablas, estamos bien, no tenés deuda para conmigo, vos y yo estamos a nivel. Dice: nadie lo va a lograr por medio de hacer cosas. Y entonces en el 21 dice: aparte de la ley, más allá de esas obras, se manifestó la justicia de Dios. Más allá de esos actos, se manifestó la justicia de Dios. O sea, lo que voy a contar no es necesariamente los ritos que tenías que seguir y las acciones que tenías que seguir para llegar a este nivel. Pero lo que voy a contar tampoco es ajeno a la ley. Dice Pablo, versículo 21. Dice: lo que yo voy a contar de esa justicia dan testimonio la ley y los profetas. Y rápidamente lo que está queriendo decir Pablo es: esto no es un plan B que se inventó Dios cuando ya no había visto que no había otras opciones. Esto, lo que se nos había revelado, ya con claridad hablaba de estos temas. O sea, la justicia de Dios no llegó porque Dios en el año 0 dijo: ay, bueno, y mandemos a Cristo entonces, porque ya no se pudo. De nuevo, creo que lo he dicho en este lugar, en otros momentos, como Thanos, gran referencia. Cuando ve que todos sus secuaces no lo han logrado y al final en la escena de créditos dice: bueno, con mi voz de Thanos, bueno, voy a ir yo. Eso no fue lo que sucedió en el esquema cósmico. No es ya que no se logró ir por aquí. No, es la ley y los profetas hablaban de que esa justicia de Dios habría de venir. Y con esto, por supuesto, estamos hablando de todas las referencias del Antiguo Testamento a lo que Cristo habría de hacer eventualmente. Y dice: bueno, la justicia es por medio de la fe para todos los que creen. Para todos. O sea, grupo A y grupo B. Resulta que ustedes están en una condición semejante. ¿Y cuál es esa condición? Y ahí sí avanzamos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Aquí tal vez hagamos un pequeño sondeo, una pequeña encuesta. ¿Quién de ustedes no ha pecado nunca en su vida? Piénselo, pero piénselo en serio, porque puede ser que haya aquí un santo sin pecado. Entonces piénselo en serio. No hay ninguno. Todos pecaron, establece la realidad de Romanos 3:23. Eso lo que significa es que la acusación es pareja, independientemente de si eras judío o no judío, o hoy por hoy, si sos hombre o sos mujer, o si sos de este país nacido o nacido en otro país. Incluso si ese país es Israel. Todos pecaron, absolutamente todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Me gusta porque hay otro pasaje, otra versión en inglés, que habla de que no llegan al nivel, o sea, no llegan al estándar. Recuerde que Diego nos hablaba acerca de el pecado comprendido como tropezar, comprendido como no dar en la diana, ¿verdad? Como ahora que estamos en las Olimpiadas, no sé si vieron una guatemalteca, la guatemalteca, buenísima, y el turco, no sé si vieron al turco, que con ropa como la mía y la mano en el bolsillo ganó plata así, mientras que los demás tenían un montón de cosas. Si no lo ha visto, búsquelo, porque es digno de ver. Cierro pie de página. Pero lo cierto es que el turco ganó plata, porque en algún momento no dio justo en la diana. Y entendiendo la palabra hatá del hebreo, no dar en la diana. O sea, en algún momento han fallado del estándar de Dios. Eso me puso a pensar de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, mis papás eran muy exigentes con mi rendimiento académico. Muy exigentes. Entonces yo tenía un estándar al cual tenía que cumplir. No cumplirse ese estándar, pues había consecuencias. Las consecuencias una vez involucraron 6 meses sin poder salir con mis amigos. Cuando usted diga: oh, qué bárbara doña Roxana, búsquela abajo y le dice: qué bárbara doña Roxana.
Sí. Tengo que decir que mi mamá solo es así de estricta conmigo y con mi hermano. Con sus hijos no. Pero entonces, incluso bajo ese esquema, había un rango de tolerancia. Es decir, la solicitud no era 100% de rendimiento. La solicitud tenía un margen de tolerancia, o sea, había posibilidad de fallo y estábamos bien. Si yo fallaba 2, 3, 4 preguntas y todavía estaba dentro del margen, bien, juega. Ese no es el caso con el esquema de Dios. La santidad de Dios es todo o nada. O perfección o cero. O básicamente perfección o infierno y castigo. Dice, wow, hoy nos levantamos amorosos. Pero el estándar de Dios es perfecto, es perfección. Y entonces, dadas nuestras conclusiones de lo que veíamos, que nadie aquí está libre de pecado, como le preguntó el Señor también en ese pasaje que discutido, pero que está por ahí, dado que nadie está libre de pecado, entonces todos, incluyéndonos en este momento, estamos fregados y estamos a nada de que nos dejen 6 meses sin poder salir con los amigos. O peor. Quisiera hacer una breve referencia porque estas ideas usualmente las aceptamos en una idea base. Es decir, las aceptamos inicialmente a la luz de, sí, de fijo, no estamos bien con Dios y todavía hay ciertas luchas contra eso. Pero históricamente, a lo largo del texto bíblico, de la historia de la iglesia, no del texto bíblico, a lo largo de la historia de la iglesia, ha habido momentos en los cuales enseñanzas han querido cambiar este esquema. Quisiera presentar unos momentos de historicidad bíblica o de lo que se llama teología histórica. Perdón, historicidad de la iglesia. Lo que se llama teología histórica. No siempre ha sido así. Y esto que le voy a mencionar, usted no tiene que saberlo para poder vivir una vida cristiana justa, ni es necesario requisito para salvación, ni nada por el estilo. Pero no está de más que podamos manejar algunos conceptos de cosas que se han dicho en la historia de la iglesia respecto de estos temas. Un monje que se llamó Pelagio. Pelagio era un monje británico. Y Pelagio enseñaba algo que se llamaba pelagianismo. Ahora, usted no tiene que saber esta palabra, pero si le interesa, apúntele, después la busca. Pelagianismo era una enseñanza que básicamente lo que dice es que el pecado donde Diego nos llevó la semana, hace 15 días, el pecado de Adán no se imputa a toda la humanidad. Es decir, Adán pecó, sorry por Adán, pero el resto de nosotros, que no somos Adán, estamos en un estado de neutralidad moral. O sea, podemos escoger lo bueno o lo malo sin necesariamente tener una inclinación hacia uno de los esquemas. Neutralidad moral. Entonces escoge si quiere aquí o quiere allá, y esto lo que entonces nos revela simplemente es que, y pues al final de cuentas, las personas eligen lo que quieren, A o B. Pelagianismo. Usted dice, bueno, tal vez está un poquito complicado. Ahora, yo diría que no es tan impopular en nuestra sociedad de hoy. Piense qué piensa la gente de los seres humanos. Aquí estamos hablando de lo que se llama antropología, ¿no? El estudio del ser humano. ¿Qué piensa la gente del ser humano hoy por hoy? Y pues, tal vez que más o menos. Una de las corrientes más, no más novedosas, pero recientes, tendrá 2 siglos y medio, es la corriente de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau. La idea básica, la frase es común, ¿verdad? El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Para Rousseau el daño está en los esquemas sociales, no en nuestra propia naturaleza. Así que usted dice, bueno, hey, suave, tal vez eso no es tan diferente de lo que en efecto estamos viendo. Pero todavía, para matizarlo más, hay una doctrina que se llama semi-pelagianismo. De nuevo, palabras de dominio que usted no tiene que saber, lo que importa es lo que enseña. Eso es lo que sí importa. ¿Qué enseña cada una? Y cómo las valoramos a la luz del texto bíblico. Semi-pelagianismo es la doctrina que dice lo siguiente. No. La verdad es que lo de Adán sí nos llevó a todos en banda. Entonces, estamos ahí mal,
por lo de Adán. Pero, ese es el gran pero del semipelagianismo. El impacto sobre el ser humano no es tan letal. O sea, claro que salimos mal de la jugada, vamos renqueando de las dos piernas, pero queda un vestigio de capacidad en nosotros como seres humanos de responder a Dios y de asentir a Dios por medio de nuestra capacidad de verlo y ubicarlo. Queda un pequeño vestigio. O sea, somos un poquito capaces de decir, sí, Señor, yo te acepto. Semipelagianismo. Eso dio lugar eventualmente a, no dio lugar, pero en eso se basó Jacobo Arminio, para algunos elementos posteriores que no vienen al caso hoy por hoy. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña? El texto nos dice que estamos un poquito, o del todo no, cero problema, con Adán, sorry Adán, pero nosotros no, o tenemos todavía un chancecito. Y aquí solo quiero repasar una serie de textos. Parece que uno clave es Efesios. Si usted tiene su Biblia, puede ir conmigo rápidamente al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5. El libro de Efesios dice, el 1, perdón. Dice, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. El 5 dice, nos dio vida junto con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Jesús le dice a Nicodemo, en Juan 3, ¿te es necesario nacer de nuevo? Solo un muerto tiene que nacer de nuevo. Solo un muerto tiene que ver si puede volver a nacer o resucitar, ¿no? Venir a la vida. Muertos es el esquema. Y entonces quisiera profundizar en la línea de lo que Diego estaba enseñando hace 15 días. Y es el golpe de la caída de Adán en el Edén. Es tan letal sobre nosotros que ha eliminado nuestra posibilidad de buscar a Dios. Que ha eliminado nuestra posibilidad de buscar al Dios verdadero. Y si usted quiere verlo también en Romanos, háganse un poquito para atrás en el texto y vean conmigo del versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, y vea el 11, no hay quien busque a Dios. O sea que usted, ayer estaba en un evento en la noche, escuchaba unas palabras de alguien que decía que de una forma u otra todos estamos buscando a Dios. Y yo decía, me parece imprecisa la frase. De una forma u otra todos estamos buscando algo que supra el lugar de Dios, pero al Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nadie lo está buscando. Nadie está buscando al Dios verdadero. Déjeme decirle que ni usted ni yo, antes de que el Señor viniera a nosotros, no estábamos buscando al Señor. Simplemente fuimos tomados por Él. Él se acercó a nosotros, no nosotros a Él. Piénselo de nuevo, lo mencionábamos en el último podcast, como Adán, en la imagen de la Capilla Sixtina. Si usted recuerda la imagen, le pude haber puesto, perdón por no hacerlo, pero se la cuento, lo cual es igual de bonito que verla pintada. Dios está extendiendo su brazo hacia Adán, en la pintura de Miguel Ángel. Está extendiendo su brazo. Y Adán está sentado así. Su mano no está buscando a Dios. Su mano está como quien no quiere la cosa. Como don Ramón, cuando salía a trabajar, a buscar trabajo, don Ramón es del Chavo, y salía a buscar trabajo con ganas de no encontrarlo. Así. El impacto, el golpe de el pecado de Adán que nos es imputado a nosotros es letal. Ahora, quiero que recordemos algo que vimos la semana pasada en el podcast. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver el podcast. Si no la tuvo, se lo recomiendo muchísimo. Primero, porque nos salió de los más cortitos. O sea, son como 40 minutos nada más. 1. 2,
Porque habla de un tema que no siempre hablamos, que se llama imputación. Y expresa la imputación del pecado de Adán a nosotros, que básicamente lo que quiere decir es que nos es contado hacia nosotros, o sea, nos influye, se nos carga a nosotros. Y luego habla de una doble imputación entre Cristo dándonos su obediencia y su justicia y nosotros pasando a Él nuestro pecado. Ese es el resumen, pero porfa véalo porque hay mucho más que decir al respecto. Si usted sí lo vio, qué dicha, porque entonces esto que viene le va a hacer todavía más conocido. El punto de una oscura realidad y de repasarlo es: la oscuridad es más oscura de lo que tal vez pensamos. Tal vez le damos crédito a una leve oscuridad, pero en lo profundo, decía Spurgeon, en lo profundo, todos nacemos o crecemos, tal vez, puede ser un tema más que de naturaleza, puede ser de crianza, o de las dos. Todos tenemos una cierta sensación de que somos un poquito buenos y un poquito capaces de venir a Dios. Como que andamos por ahí con esa idea de que no, tal vez un poquito sí. Un corazón suavizado. Mientras que la referencia en Ezequiel 36 es un corazón nuevo, lo que yo les voy a dar. Porque el de ustedes está hecho una piedra. Necesitan uno de carne, en otras palabras. Así que, una oscura realidad, parte número 1 de la enseñanza de hoy. La realidad bien oscura. No estamos hablando aquí solamente de poquito, estamos hablando de, en serio, oscuridad. Y ojalá todos podamos venir a ver esta realidad. Y usted dice, ¿por qué este chavalo está dedicando tanto tiempo empecinado en ver este tema del pecado? Cuando usted va al doctor, si usted, ahora no sea el caso, pero si corresponde, y usted tiene cáncer terminal, usted no quiere que el doctor le diagnostique fiebre común. Usted quiere que el doctor le diagnostique lo que usted en serio tiene. Porque a la fiebre común se quita con una acetaminofén, pero el cáncer terminal no. Y si usted no conoce lo complicado de la enfermedad, no va a poder conocer lo necesario de la cura. Y en segundo lugar, lo glorioso de la cura. Porque no es lo mismo sanarse de una gripe, que lo hacemos todos nosotros, o mi tía estuvo con cáncer y cuando fue declarada de cáncer es una noticia muy diferente a cuando mi mamá me dice que ya no tiene gripe. Son noticias muy diferentes. Una oscura realidad nos muestra lo oscuro de la realidad, recordando entonces el pecado y los diferentes elementos que él tiene. Permítanme que avance y pasemos entonces a la única salida. ¿Cuál es la única salida? Bueno, usted lo ha escuchado en otras ocasiones. La única salida es Cristo, es el Evangelio de Cristo. Perdón, la única salida es Cristo como tal. El Evangelio de Cristo como tal es una enseñanza, pero Cristo por sí mismo es la única salida. La persona de Jesús de Nazaret, histórico, existente, Dios hecho hombre. La única salida es Cristo, porque dice, después de haber hecho en el 23, si usted lo tiene por ahí de nuevo, todo el contexto para que no lo pierda, dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero, y ese es un glorioso pero, el 24, pero son justificados. Y aquí viene una serie de elementos. Gratuitamente, por su gracia, y yo creo que es casi una redundancia, pero gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y dejémoslo ahí por el momento. La única salida tiene que ver con esto que llamamos justificación y el sacrificio de expiación. Lo decíamos en el podcast de la semana pasada. Piensen en los jueces de la República. ¿Cuántas noticias y cuánto enojo no hay en redes sociales por los jueces de la República que en el ojo público liberan a gente que ha realizado actos negativos, los dejan libres, aunque sea, digamos, sin tener que darles medidas cautelares? Eso suele generar mucha indignación en la gente. Podemos conversar al respecto, pero genera mucha indignación en general. La gente quiere
que aquel a quien se le acusa de algo negativo, pues pase por medidas privativas de libertad o lo que corresponda. Eso es, digamos, solo estoy describiendo la realidad, no digo que deba ser así, pero así es como la gente lo espera. Ahora imagínense un juez a quien le han probado todos los hechos negativos y conociendo todos los hechos que inculpan a una persona diga, sí, toda la razón, pero te voy a perdonar. Imagínense el furor en redes sociales respecto de ese tipo de cosas. Y esta es la idea con el problema que existe, problema entre comillas, para Dios mismo, problema entre comillas, acerca de cómo yo voy a perdonar a estos pecadores. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, pero démosle un poquito más de cabeza. Usted se ha puesto a pensar que para Dios es un problema en su reputación perdonarlo a usted, perdonarme a mí. Porque ¿por qué lo va a hacer? Y sobre todo, ¿cómo justifica el haber otorgado ese perdón? Como un juez justo, a quien dijimos todos aquí, levantamos la mano, o al menos lo hicimos en nosotros internamente, somos culpables de pecado, como un juez justo perdona a alguien sin una razón real. Así que si Dios simplemente se levantaba en el año 4 antes de Cristo, en tiempos de Herodes y bla bla bla, y Tiberio César, y decía, bueno, qué lindo, ahora sí, me vuelvo todos los pecados de todo el mundo. Eso hablaba mucho de su carácter amoroso, pero dejaría en gran duda su carácter justo. Porque ningún juez que actúe así puede ser considerado justo. Abominación es aquel que justifica al culpable, dice Proverbios. Abominación. Decía un pastor, o sea, que Dios es abominación bajo sus propios estándares. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cómo pudo Dios hacer esto? Y esta es la razón por la que Cristo no vino con 30 y pico de años, en un día, dijo, hey, yo soy Dios, crucifíquenme. Lo crucificaron, se murió, resucitó el tercer día y se fue. Eso hubiera permitido una cosa. Eso hubiera permitido que su pecado fuera pagado en la cruz. Hubiera logrado la imputación de su pecado en Cristo. Dios derramando su ira sobre Cristo en la cruz. O sea, sí, el Hijo siendo matado por su Padre, el Padre matando al Hijo. Pero no hubiera logrado la otra parte. ¿Qué vida vivimos? ¿Y con cuál justicia nos presentamos delante de Dios? ¿Con qué cartas se presenta usted? ¿En qué está parado cuando llega a presentarse delante de Dios? Si solamente fue que Dios culpó su pecado, pero ¿y usted con qué se para? ¿Con qué se presenta? Y esa es la razón por la que Cristo no solo murió en la cruz para llevar su pecado, imputación de nuestro pecado a Él, podcast 51, sino que a su vez su justicia, su obediencia nos es imputada a nosotros. Y ese punto es vital. Ese punto lo que quiere decir es que lo que Cristo hizo bien por 30 y pico años en la tierra, Dios nos lo cuenta a nosotros, como que nos viera a nosotros cubiertos de eso. Es un tema clave. El pecado no solo es expiado, como dice el 25, sino que Dios nos justifica. O sea, nos da carácter de justos cuando no lo tenemos. ¿O usted sí tiene carácter de justo? Ninguno. Entonces Dios nos ve como justos aun cuando somos pecadores. Eso se llama, lo decía Lutero, en esa época había mucho latín, entonces sucedía. Pero decía, simul justus et peccator. Simultáneamente, justo y pecado. No en un mismo sentido, pero la justicia de Dios te es atribuida. Y eso es lo que significa justificar. Ahora, permítame que haya una leve precisión doctrinal. No sé si usted lo conoce, pero esto de justificación es probablemente la razón, no, es lo que se conoce como la causa material de la Reforma. Es la razón por la que en el siglo XVI un grupo de personas le comenzaron a decir en la Iglesia Católica, ustedes
necesitan reformar esta enseñanza. Ojo, la reforma no fue una revolución. Nadie estaba pretendiendo traerse abajo la Iglesia Católica. La gente lo que estaba pretendiendo era reformar en aquellos puntos en los que habían perdido cosas, sí, esenciales. Quiero hacer una breve precisión sobre justificar. En algún momento la discusión llegó a ser lingüística. La doctrina de la Iglesia Católica entendía justificar, pero lo entiende de la siguiente manera. Lo entiende a partir del latín. Justus ficare. Hacer justo. Hacer justo. Escucha la diferencia. Mientras que la Reforma Protestante, entre sus muchos valores, tomó el texto original, no la Vulgata Latina del siglo V, que está en latín, por supuesto, sino que el texto original, que está en griego, y lo entendió justificar como declarar justo. Escucha la diferencia, porque suena a lo mismo. Hacer justo concuerda con la doctrina católica de hoy en día. Declarar justo concuerda con la doctrina protestante de hoy en día. Veamos este lado. Hacer justo quiere decir que Dios no va a declarar justo a alguien que no lo sea, sino que lo va a hacer justo, y cuando ya tenga ese estado le va a decir justo. ¿Ok? ¿Listos? ¿Claro con eso? Declarar justo es un término casi legal, realmente es legal. Es alguien que no es justo, es declarado como tal. ¿Qué tan? Sí, se entiende bien. Te veo caras de... En unos minutos le voy a contar por qué esto es clave para nuestra vivencia del día a día, y no solo una clase de teología a las 11 un domingo. Pero vemos la diferencia entre justificare y el término que ahorita se me escapa en griego, para justificados, para declarar justo. En uno, Dios espera que tengamos un nivel de justicia que le permita declararnos justos. En el otro, Dios nos declara justos a pesar de que no lo somos. Y eso explica la doctrina católica del purgatorio. Explica por qué la Iglesia, bajo esa comprensión, necesita purgar la maldad hasta el punto en el que ya no la tengas. Explica por qué existe el sacramento de penitencia, para purgar pecados mortales que te eliminen de esa gracia, te saquen de esa gracia. El creyente, la afirmación de la Reforma del siglo XVI es: usted no se para frente a Dios nunca sobre sus propios lo que sea. Usted siempre se para frente a Dios cubierto de la justicia de Cristo, o no se para. Entonces, veamos un par de elementos acerca de esa justificación. Hoy quiero presionar un poquito más algunos puntos. Vea el 24. Esto porque está pequeño. Vea el 24. Dice: gratuitamente por su gracia. ¿Veo aquí? Gratuitamente por su gracia. Voy muy rápido por algunos de estos puntos porque solo puedo enfocarme en algunos. Aquí hay demasiadas enseñanzas en una sola. Pero gratuitamente por su gracia, en dos palabras, lo que quiere decir es lo que usted está leyendo. Sin precio que usted haya podido pagar al respecto. Gratuito. Cuando usted recibe algo gratuito, usted no dio nada al respecto. O para eso, en compensación, usted nada más lo dio gratuitamente. O sea, lo recibió, gratuitamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero quiero enfocarme en dos palabras que son clave en nuestra comprensión teológica, en nuestra comprensión de la justificación. Por y mediante. Ustedes ya son las palabras más irrelevantes dentro de este texto. Vean que no son nada irrelevantes. Por y mediante dan a entender dos cosas diferentes. El hecho de que digamos normalmente que somos justificados por la fe, solamente por la fe, indica que ese por que estamos utilizando se refiera realmente al mediante. O sea, por medio de. Somos justificados solamente, decían los reformadores, solamente por medio de la fe. Pero somos justificados por la gracia de Dios. Permítame que explique. Por
es la causa material de la justificación. Eso lo que quiere decir es que lo que en última instancia logra la justificación es la gracia. ¿Ok? Esa es la que pone a andar el carruaje, la que ejecuta que suceda. Mediante es el medio que se utiliza para eso. Y esto es lo que, la diferencia que hace es la pregunta de si la fe es lo que ejecuta, pone a andar el carruaje de la salvación, o la fe es solamente el medio por el cual se recibe. Y esa es toda una diferencia que tenemos que tomar, porque es clave en relación con nuestra percepción de qué hicimos para venir a Dios. Cuando nosotros pensamos que somos justificados por la fe, como que la fe fuera necesario, pensamos que la fe precede, Hijo de Dios Santísimo, a la regeneración. O sea, en dos patadas, pero aquí hay demasiadas palabras de domingo, pero escribo domingo, 1. Y 2, algunos de esos textos temas son diferentes. De nuevo, la razón por la que siempre lo hago un pequeño pie de página, la razón por la que a mí me gusta dar las palabras específicas, es para que si usted las lee en un artículo o las escucha en algún lugar, las pueda entender, saber a qué se refieren y digerirlas. No es porque necesitemos hablar así para poder comprender bien la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo. No es necesario hablar así. Nacer de nuevo va justo también como regeneración, son palabras más sencillas. Pero, si usted las puede entender cuando alguien se las dice, es bastante bueno. Que la fe preceda a la regeneración, la fe es, Dios no cree por mí, o sea, Dios no dice, creo. No, sino que yo creo. En el momento en el que creemos que la fe precede a la regeneración, estamos pensando que si usted y yo no creemos, Dios está amarrado a manos. Si usted y yo no creemos, Dios está amarrado a manos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos del semipelagianismo? ¿Se acuerdan de aquella idea de que en nosotros hay un poquitito, pero un poquitito todavía de ser buenos? Hay un toquecitico que nos permite decir, sí, Dios, yo te busco, yo quiero esto, yo te veo. Pero dijimos que la enseñanza del texto, y por eso todo empieza con la naturaleza, lo que se llama antropología bíblica, todo empieza con la naturaleza del ser humano, es que estamos totalmente muertos, no un poquito. No hay medio muerto, vivito y coleando, y ahí en el... No, hay muertos y vivos, nada más. Y entonces, permítame que sugiera que en este caso, la fe no precede a la regeneración, sino que la regeneración precede a la fe. Lo que eso quiere decir es que Dios nos trae a la vida antes de que creamos. Póngame atención, porque esto posiblemente alguien estará pensando suave. Está diciendo que la fe no es obligatoria para vivir la vida cristiana. No, en efecto. Pero el punto es, ¿cómo puede un muerto tener fe? ¿Qué posibilidad tenía Lázaro de venir a vida nuevamente, una vez muerto? ¿O dependía plenamente del llamado de Cristo en Juan 11 de decir, Lázaro, levántate y anda? ¿Qué posibilidad teníamos nosotros, muertos espirituales, de decirle, sí, Dios, sí, Dios a quien huyo, Dios de quien me escondo, claro, de fijo yo vengo a vos, vení, de fijo, te abro la puerta, te dejo ganar, dice una canción por allá. El problema que está detrás de esto es que en última instancia los seres humanos queremos seguir jugando parte, aunque sea un poquito, en esta vaina de que Dios nos salve. Es como que quisiéramos poder tener el conocimiento del bien y el mal y comer de un fruto que nos diera eso. ¿Se acuerdan si eso pasó en algún momento? Es como que quisiéramos poder jugar parte de esta vaina. Y Dios dice, eso es un acto mío, yo justifico. Dice el versículo 26, ¿usted lo quiere leer ahí?
De paso, Dios es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Así que usted dice, pero ¿por qué esto es relevante? O sea, de nuevo, parece una distinción tan poco relevante para un domingo en la mañana cuando podríamos estar hablando, no sé, de cómo amarnos como iglesia y ser amiguis. ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué es relevante para nuestra vida del día a día? Creo que la primera razón es que la relación entre la participación del ser humano y la participación de Dios en el acto de salvación tienen una relación inversamente proporcional. En dos palabras, y la gloria que eso genera. En dos palabras, entre más involucremos al hombre en su propia salvación, más gloria le está robando a Dios. Y entre menos participación del ser humano haya en su propia salvación, solo queda un actor que se puede llevar toda la gloria por el acto de salvación. Solo queda un actor, no hay nadie más. No hay ser humano sobre la tierra a quien atribuirle nada de gloria. Me queda un paquete de gloria, ¿a quién se la doy? Se la tengo que dar a Dios. No se la puedo dar a nadie más. Dios, que es el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús, el que proveyó un medio de expiación, el que dijo yo voy desde el inicio, desde antes de fundación de los tiempos, dijo yo voy. Yo estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo por esto. Ahí va toda la gloria. Y por eso es que esta distinción que parece una nimiedad es esencial. La distinción es clave porque nos hace darnos cuenta de que usted y yo no teníamos nada, absolutamente nada, por lo cual Dios nos pudiera haber dicho, qué bueno que sos, te voy a levantar con base en esto. Usted y yo estamos absolutamente igual de perdidos que la gente a que criticamos porque pasan metidos en la calle de la amargura o en la California, o porque pasan metidos haciendo maldades, o los ladrones de cuello blanco, o lo que sea gente que usted critica. Usted y yo éramos exactamente el mismo tipo. Y la única razón por la cual no lo somos, aquellos que estamos en Cristo, es porque la mano divina se extendió y actuó en plenitud. Y dijo, yo te hago pasar de muerte eterna a vida eterna. Podés entonces creer. Ahora usted dice, pero entonces no es necesaria la fe. Claro que es necesaria la fe. Vea, el texto lo dice. Por supuesto que es necesaria la fe. Pero la fe no es un fruto de nuestra capacidad. La fe no es un fruto de nuestra capacidad en nuestro estado natural. Solamente para terminar esta parte. De nuevo, este texto son como 5 enseñanzas en una. Pero dice el 25 que Dios lo puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. La pregunta ahí es, decía un pastor que les preguntó a su anfitrión, a su audiencia, les preguntó, ¿quién mató a Jesús? Y que después de varias respuestas, nadie había dicho Dios. Y que les dijo, es que la verdad, el que puso el que le derrama toda su ira, mata al Hijo, es el Padre. Su ira está plenamente, ¿y su ira por qué? Porque está vestido con nuestro pecado en ese momento. No pecó, pero está vestido con su pecado y con el mío en ese momento. El justo por los injustos. No sé si usted alguna vez ha pagado platos rotos, ha pagado justos por pecadores. ¿Alguna vez? Se siente horrible pagar justos por pecadores. Quitaron el comedor en el trabajo porque Juancito hizo un desastre, entonces ya nadie tiene comedor. No puede ser. Bueno, ahora imagínense eso por todo el pecado de aquellos que creerían en él. Brutal. Si usted tiene preguntas sobre este tema o quiere profundizar, por favor búsqueme al final de la enseñanza y conversamos. Podemos definitivamente conversar sobre estos temas. Yo sé que somos una organización relativamente nueva y tenemos trasfondos de diferentes tipos. Es probable que algunos de estos puntos resulten complicados para algunas personas. ¿Qué procede? ¿Cuál es la única salida entonces? La única salida, por supuesto, que es la cruz. Y Cristo
que una vez que hemos visto nuestra maldad, nos arrepintamos de ella. Una vez que hemos visto nuestra maldad, que nos es clara, que como dice 2 Corintios 4, que Dios ha permitido ver su gloria en el rostro de Cristo, nos ha abierto los ojos para ver su gloria en el rostro de Cristo. Veamos nuestra maldad, veamos la realidad de nuestra maldad con la que todos estuvimos de acuerdo inicialmente y nos arrepintamos de ella. Y por supuesto que pongamos nuestra fe en Él, siendo esa fe no solo la creencia de que existe, sino entregarle su caso frente al tribunal que ha de venir. Entregarle plenamente y decir: yo no me confío en nada que yo pueda haber hecho para venir delante de Dios. Yo no vengo con esas credenciales. Yo vengo con las credenciales del hijo que vivió la vida perfecta. Con esa sí voy a jugar. Yo descanso en el hijo para llevar mi caso. No descanso en mis propias acciones. No descanso en mi capacidad de hacer penitencia. No descanso en mi capacidad de purgar mi maldad en un momento posterior. Descanso en el hijo en esta vida. Y es el hijo el que sirvió como sacrificio de expiación, y yo pongo mi confianza en esa sangre, haciendo referencia, por supuesto, al momento de la expiación del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote cargaba sobre el chivo expiatorio la maldad del pueblo durante ese año en el día de la expiación, y el chivo expiatorio era enviado fuera y servía como un tipo, como una idea de lo que habría de ser Cristo eventualmente con nosotros. Le decía Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepentimiento y fe. Confianza. Ahora, tal vez para muchos de nosotros esto no fue la primera vez. Tal vez algunos detalles sí. Y ahí estamos conversándolos. Pero tal vez esto ya lo hemos escuchado y vemos en nuestra vida el fruto de esa vida espiritual, el fruto de esa mano de Dios, el fruto de la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Lo vemos con claridad. Esa búsqueda de Él, ese conocimiento, esa búsqueda de encontrarlo en su palabra, esa búsqueda de congregarme con otras personas que me motiven a vivir esa vida, etcétera, etcétera. Pero eso fue cuando recién comencé. Y ya conforme pasa el tiempo, ya me deja de ser tan bonito. O sea, como que ya es como sí. Y entonces queremos incluso que haya enseñanzas de evangelización para cuando traemos a nuestros amigos, pero para nosotros ya no es necesario porque ya nosotros ya pasamos por ahí, entonces no necesito ser evangelizado, no necesito la comprensión del evangelio. Mentira. No hay día de su vida que usted se levante y no necesite la comprensión y la realidad del evangelio. No pasa una hora de su día. ¿Por qué? Porque viera que esa idea de que yo quiero jugar, yo quiero ser parte, yo quiero ser relevante dentro de ese tema, yo quiero cooperar con Dios, comienza a regresa y eventualmente se transforma en orgullo. Y eventualmente terminamos pensando que éramos muy cracks y por eso Dios nos escogió. Y se acuerda de que no hay nada que usted haya hecho para que Dios, no ve nada bueno que Dios pueda decir: sí, wow. Es que como ese chavalo vive en Santana, entonces sí. A los santaneños sí. Pero ahora que se pasó a la Biblia, ya no. Y el orgullo comienza a jugarnos y nos creemos de la casta especial. Y lo único que nos hace especiales, porque sí, en efecto, hoy sí lo somos, hoy. Pero somos especiales única y exclusivamente en el hecho de que el Señor nos llamó a Él. Eso es lo único que nos hace especiales. En cuanto a sus propios méritos, no había nada. Como dice Pablo, el que se ha de jactar de algo, que se jacte en el Señor. Nada más. Usted quiere rajar, raje de esto. Yo era un absoluto desastre. Aunque sacaba buenas notas en el colegio y no fumaba ni me metía en drogas cuando fui a la U, yo era un absoluto desastre. Y el Señor me llamó. Eso es. ¿Usted quiere jugar de salsa? Juegue de salsa con eso. El orgullo. Número 1. El orgullo. 2. De cierta forma, todos nos maravillamos ante los testimonios del chavalo que hacía drogas, le pegaba a la esposa, dejó a los hijos
y luego el Señor lo llamó y ahora se reconcilió con su esposa, cría a sus hijos y va con ellos a los partidos de fútbol de los domingos y dejó las drogas. Ese es el testimonio, ¿verdad? De la gente que sientan en Navidad. Y ese es el testimonio. Y si ese no fue su caso, usted de cierta forma comienza a pensar que tal vez usted no tiene un testimonio tan importante o usted no estaba tan mal como el chavalo de las drogas. Y entonces tenemos así como una sesión, como un reality show, de verdad, de los que eran en serio malos. La comprensión de lo que hemos visto hoy nos dice que todos estamos en ese estado. Todos tenemos un testimonio digno de decir. Yo, momentos de vida, escuche esto, momentos de vida, llegaba a pensar, escuche esto, momentos de vida, esto es de adolescente, que como yo no hacía los pecados tradicionales que mis compañeritos hacían, entonces yo no tenía pecado. Solo con eso hay uno grandote que se llama orgullo, que está ahí enorme, arriba, diciendo, hey, por favor véalo, y yo así. Esta en realidad tiene que ser inmarchitable, porque al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y si usted no recuerda que en serio sí se le perdonó mucho y cree que Dios lo salvó, pero usted estaba como a 1,5 metros de la línea, creo que le faltaba dar un par de pasos y ya. No recordamos de dónde nos sacó. Y eso es clave para que nuestras vidas tengan el agradecimiento propio frente a Él. Y diga, esa cruz, vea, de lo que me liberó, como decía la canción que estábamos cantando el día de hoy. Número 1. Número 2. Y número 3. Es que a veces pecamos. Es más, todos los días seguimos pecando. Lo cual ya vamos a hablar de eso. Pero entonces usted y yo fracasamos. Fracasamos. Y a veces comenzamos a sentirnos menos dignos de venir al Padre, menos capaces de venir al Padre porque hemos pecado. Y a la luz de lo que hemos visto hoy, eso otra vez es una tontera. ¿Por qué? Porque usted no viene al Padre con sus propias cartas. Entonces, si usted no vino al Padre con sus propias cartas ayer, tampoco lo hace hoy, ni lo hará mañana. O sea que el día que usted comete pecado, como todo creyente que comete pecado, ese día más que nunca usted debe recordar que cuando Dios te dio vida, no lo hizo por tus buenas acciones. Y hoy, si te ha llamado verdaderamente, no te va a cerrar la puerta por las malas acciones. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir 2 cosas: gracia y misericordia para cuando más la necesitemos. La justificación nos permite estar tranquilos en que no venimos al Padre con nuestras propias cartas. Una realidad muy oscura, una única salida, hoy profundizada en algunos elementos, y una realidad inmarchitable que con el paso de los tiempos debemos poder reflexionar y decir con un corazón contrito y humillado: Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué era yo? O el hijo del hombre, dice el Salmo 8. ¿Qué era yo para que esto sucediera? Para que me permitieras conocerte, para que a mí me fuera imputada la justicia de Cristo y a él le fuera imputado mi pecado. ¿Qué mérito? ¿Qué bondad? Pero antes de irnos, quisiera contarle esta verdad. Sí, justificados por su gracia mediante la fe, sí. Pero el mismo chavalo que escribe esto, 4 capítulos después, escribe esta vaina. Dice, entonces, después de analizarse plenamente y verse al mismo, dice: aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior
me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y cuando no puede decir nada más, dice lo que dice el 24. Frase que en algún momento personalmente la he visto como, la pude haber escrito: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, ¿cómo hago para salirme de esta vaina? De esta ley que encuentro en lo que él conoce mi carne, que es la realidad de la influencia del pecado, no necesariamente el pellejo. La realidad de la influencia del pecado en mí. Así que el mismo que ha entendido todo lo que vimos hoy, dice 4 capítulos después: pero yo sigo pecando. Esta noticia no es nada muy tuanis y hubiera sido bonito después de esto convertirme en un angelito. Pero como que no pasó. Y como que sigo viviendo el tema del pecado, que es el tema de nuestra serie, el pecado. Entonces, hoy presentamos una oscurísima realidad inicial de la que nadie es capaz de salir por sus propios méritos. Y que Dios sobre eso actúa sobre nosotros, generando la justificación. Pero esos que han sido justificados continúan teniendo una influencia del pecado en sus vidas. Nosotros no somos perfeccionistas como John Wesley. No creemos que llegaremos a ser perfectos en esta vida antes de que Cristo nos glorifique. Todos lucharemos con el pecado, un día sí y el otro también. Y la realidad es, entonces, allá donde veamos luz de que todo se veía perfecto, hay otra oscura realidad con la que debemos lidiar. Y es que una vez justificados, seguiremos llevando la influencia del pecado sobre nosotros. Sin embargo, para que no nos vayamos hoy en un tono lúgubre, pero si no quiera venir la próxima semana a ver lo que Diego va a exponer acerca de esta realidad, recuerde lo siguiente. Recuerde Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, a través de Él, con Él como nuestro mediador, con Él como nuestro sacrificio de expiación, tenemos paz. Ya Dios no nos ve como un enemigo, nos ve hoy, nos ha llamado amigos y tenemos paz con Dios. ¿Cuánto no necesitamos recordar esto todos los días? La famosa frase: Dios está a favor tuyo y no en tu contra. No significa que nos vaya a dar todo lo que queremos, todo lo que pedimos, todo lo que decimos, pero sí significa que ya nuestra relación es de paz. Así que sí, si nos hemos equivocado el día de ayer y el día de hoy, es importante reconocerlo, arrepentirnos y pedir perdón. Pero nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados no para que sean perdonados, porque ya fueron perdonados en el momento en el que Cristo ganó esa batalla por nosotros y es aplicada a Dios en nuestras vidas en un momento específico, lo que se conoce como la aplicación de la redención. Así que sí, claro que nos arrepentimos. Diego lo va a mostrar la próxima semana. Pero vivimos en un esquema de paz. ¿Qué decimos? Diría Pablo. ¿Qué diremos, pues, frente a todo esto? ¿Qué decimos? ¿Qué puede usted decir frente a todo esto que vemos hoy? Toda esta realidad, todo eso tan glorioso. Yo no sé si usted ha sido como Lutero en su vida, un hombre a quien lo atribulaba su propio pecado. Lutero él no podía dormir pensando: ¿cómo diantres me voy a parar yo delante de un Dios justo? Y eso lo atribulaba tanto que no pudo hacer más que leer con profundidad todo lo que encontrara para buscar cómo. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos frente a todo lo que hemos visto? Solo pienso en un salmo que es de David, que dice: dichoso aquel, bendecido aquel, feliz aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Dichoso aquel a quien es imputada la justicia de Cristo. Dichoso aquel cuyo pecado fue imputado a Cristo en la cruz para ser perdonado. Dichoso aquel que tiene paz con Dios por medio de Jesucristo. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu increíble
y gratuita gracia. Gracias porque no merecíamos nada, ni teníamos nada que dar. Y aún así, por tu voluntad, justificaste a algunos. Gracias porque aunque a veces nos preguntamos por qué no todos se salvan, realmente deberíamos preguntarnos por qué algunos nos hemos salvado. No teníamos título, no teníamos mérito ni derecho de qué pedirte delante tuyo, Señor. No teníamos nada con qué pararnos. Y gracias porque lo has provisto, por medio de tu Hijo en la cruz. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias que toda la gloria de nuestra vida eterna que nos has dado, que toda la gloria de nuestra redención, que toda la gloria del pago de nuestros pecados y que toda la gloria del hecho de que nos has dado tu justicia sea para ti, Señor. Y que como seres humanos nunca nos dejemos ni un poquito, porque la pura verdad es que no teníamos nada. Te alabamos, Señor. Te damos gracias porque has hecho lo necesario para hacer lo que desde tanto tiempo has querido. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Te bendecimos en el nombre de todo lo que has creado, Padre, y en tu propio nombre. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.